lección número 10 y tiene el título de El fuego del infierno. Sin duda alguna, este trimestre hemos abordado diversos conceptos que tienen el propósito de aclararnos muchos conceptos que de alguna manera se han infiltrado o permanecen y bueno, no solamente dañan nuestra percepción acerca de Dios, dañan también la enseñanza bíblica acerca de la muerte, acerca de la resurrección de los justos y acerca del juicio de Dios. La lección de esta semana nos presenta esta historia, esta obra de un poeta italiano de nombre Dante Alighieri, donde habla acerca de que el espíritu humano puede purificarse o hacerse merecedor de ascender al cielo, al paraíso, a la presencia del Dios mismo. Bueno, esta idea se filtra, entra al mundo cristiano y permanece la idea de que el infierno es un lugar donde van las personas malas o donde las personas van a purificar sus pecados para de alguna manera encontrarse nuevamente con Dios cuando venga por segunda vez. Claro, todas estas enseñanzas son contrarias a las Escrituras, a la enseñanza bíblica. Si ustedes recuerdan, en el segundo despertar de la sociedad americana, allá por los años 1838, por allí, 1833, estoy tratando de recordar, un predicador de nombre Jonathan Edwards. Él predicó un sermón titulado Pecadores en las manos de un Dios airado. Este sermón hablaba del infierno y bueno, llevó a mucha gente a buscar a Dios por el miedo, por el miedo. Y lo interesante es que en medio de tantos mensajes que nos hablan de un Dios de amor, de un Dios justo, de un Dios que trata al ser humano con misericordia, resalte ese mensaje de un Dios que castiga, de un Dios que solamente está esperando que nosotros nos equivoquemos. Por eso, esta semana vamos a analizar este tema, el fuego del infierno, y hemos dividido el estudio en 3 puntos. El primer punto, una obra irreversible. En el segundo punto, enseñanzas engañosas. Y el tercer punto, bueno, este concepto desde la cosmovisión bíblica. Ese es el punto número 3, la cosmovisión bíblica. Y en esta ocasión nos acompaña el pastor David Marván, pastor del distrito de Narvarte. Pastor, muy bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pastor Francisco. Es un gusto poder compartir con usted, con nuestros hermanos, todos los que nos observan a través de las redes sociales, el repaso de esta semana de nuestra lección de escuela sabática, que creo que está siendo de gran bendición para todos nosotros este trimestre, Pastor Francisco. Y gracias, Pastor. Vamos a entonces adentrarnos en este estudio y para eso quiero invitarles a que juntos pidamos la dirección de Dios. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias te damos por este privilegio que nos das, el privilegio de escudriñar tu palabra. Señor, rogamos la iluminación de tu Santo Espíritu, no solamente a los que hemos de participar en esta mesa, sino especialmente a todos nuestros hermanos y hermanas que
cada semana, cada día, dedican tiempo para meditar en tu palabra, que cuando ellos abran este libro santo, Señor, tu Santo Espíritu pueda iluminar sus mentes y podamos discernir el mensaje que tú tienes para nosotros. Quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Estamos listos para iniciar el punto número 1, que se ha titulado Una obra irreversible. Y Pastor David, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludamos a nuestros hermanos que nos siguen desde diferentes partes del mundo. Deseamos que el Señor pueda bendecirles en el estudio de la Biblia. Pastor David, este tema, el infierno, el fuego del infierno, es un tema, pastor, que confunde a muchas personas. Incluso hay miembros de nuestra iglesia que pueden estar confundidos respecto de algunos conceptos que son aparentemente normales en el mundo cristiano, pero la Biblia tiene una definición clara de cómo debemos abordar estos conceptos, pastor. Sí, Pastor Francisco, es un gusto poder, como dije hace un momento, compartir con usted la lección, con nuestros hermanos que nos observan a través de las diferentes redes sociales. Sabe que precisamente me ha tocado hablar con más de un hermano que tiene un enfoque acerca del infierno como lo presentan otras denominaciones cristianas, no como lo presenta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es interesante porque aparecen algunos textos bíblicos que parecieran contradecirnos. Ya comenzamos a estudiar esto la semana pasada, pero ahora entramos a otros conceptos sumamente interesantes. Durante este segmento vamos a ver dos frases que prácticamente están hablando de lo mismo. La primera tiene que ver con gusanos inmortales y esto está en Isaías 66:24. Claro, se reproduce después en algunas otras partes de la Biblia como en el Nuevo Testamento. Como en Marcos, que lo estuvimos viendo durante este día, en capítulo 9. Isaías 66:24, de paso, podemos ver que se encuentra en el contexto de los cielos nuevos y la tierra nueva, versículo 22, que permanecen delante de mí, dice el Señor. Versículo 23, de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Estamos en el contexto del cielo, de la tierra nueva. Y entonces el versículo 24 dice, saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Es decir, versículos 22, 23 están hablando de los redimidos, los que son salvos, los justos, los que se entregaron a Dios. Y esos justos pues están adorando con Dios, están viviendo con Dios. Pero ellos ven, dice el versículo 24, los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Y serán abominables para todo ser humano. Saben que a partir de este versículo, pues algunos sacan diferentes conclusiones. Por ejemplo, algunos comienzan a decir, ya ven, que después de que nosotros somos redimidos y estamos viviendo con Dios, podemos ver. Correcto. A los muertos, a ¿no? los que sufren. A los que sufren, como lo estuvimos estudiando la semana pasada con el rico y Lázaro. Sin embargo, pasan por alto que número 1, pues el mismo texto dice cadáveres. Ni siquiera está diciendo que son algo así como muertos en vida. Ya son personas muertas. Además es un recurso literario, como veremos a continuación, que nos quiere decir algo más. No que literalmente están viendo personas allí. Pero concentrémonos en la frase gusanos, ¿no? Lo que tiene que ver con gusanos. Porque su gusano singular nunca morirá. Saben que cuando hablamos de este texto bíblico, algunos eruditos comienzan a decir que este gusano singular posiblemente se está refiriendo a un alma incorpórea, que en algún momento pues está vagando ahí después de que murió. Sin embargo, este gusano literariamente pues se está refiriendo no en forma singular, sino a los gusanos en forma plural
que están acabando con los cadáveres cuando la persona muere, lo que normalmente sucede. De tal manera que es interesante pensar, ¿será que Dios está haciendo a estos gusanos inmortales? Porque si el gusano no muere, entonces resulta que ahora no únicamente, desde ese pensamiento, no únicamente las personas son inmortales, sino ahora hasta los animalitos, en este caso los gusanos. Los gusanos son inmortales y están viviendo pues por la eternidad, exterminando o terminando los cuerpos. En realidad eso no es lo que está diciendo el texto bíblico. Lo que el texto bíblico quiere decir cuando utiliza esta frase del gusano que nunca muere, es un lenguaje metafórico que está utilizando el profeta Isaías aquí en el capítulo 66, versículo 24. No significa que estos gusanos, repito, sean inmortales, sino que en realidad el énfasis se encuentra en que estos gusanos no dejan su tarea incompleta, es decir, su tarea destructiva tiene que ser finalizada, tiene que ser completada. En otras palabras, siguen devorando el cuerpo de los malvados hasta destruirlos por completo. Eso es, Pastor Francisco, a lo que se está refiriendo esta frase de el gusano que nunca muere. Es los gusanos están acabando con los cadáveres hasta que se acaba por completo esa obra. Tiene un fin específico, no indefinidamente por toda la eternidad. Muchas gracias, Pastor David, por el comentario, la claridad que nos ofrece la Escritura. Es evidente. En el contexto de Marcos capítulo 9, versículo 48, Jesús está hablando, queridos hermanos, Jesús está hablando de las consecuencias, el resultado de permitirnos vivir una vida donde el pecado es acariciado. La razón por la que Jesús dice esto es que cualquier persona que tiene algún pecado acariciado, inevitablemente va a enfrentar la destrucción final, Pastor David. Va a enfrentar la destrucción final. Y esa es la razón por la que el Señor hace esta referencia y para eso ocupa un recurso literario que se llama la hipérbole. La hipérbole contrasta algunos puntos, hay puntos contrastantes. Es decir, cuando nosotros vemos el versículo 43, 44, 45, 40, dice, y revisamos el versículo 47, dice, mejor es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno. La hipérbole es esa contrastación, Pastor David, de estos dos opuestos, el reino de Dios y el infierno hacen referencia a un destino que en algún momento los humanos van a enfrentar. Si viven de acuerdo a la voluntad de Dios, entrarán en el reino de Dios. O si hacen lo contrario, enfrentarán un resultado opuesto. Y el resultado opuesto se ocupa la expresión infierno. Y esta expresión infierno tiene que ver con una obra irreversible que nosotros vemos ahora en otros textos. Por ejemplo, en Malaquías capítulo 4, versículo 1 y en Judas 7. Pastor, yo no sé veo que quieres agregar algo más al tema, Pastor, por favor. Sí, muchas gracias, Pastor Francisco. Es interesante que cuando usted está mencionando esto, recuerdo que hay muchos predicadores de otras denominaciones cristianas que utilizan este título del infierno como para crear temor en la gente y acercarlos a Dios. Y
Yo creo que nunca he escuchado un tema en esa dirección en la iglesia adventista. Posiblemente los haya, pero el concepto del infierno no es como para aterrar a la gente y decir, si no se arrepienten y vienen a Dios, van a sufrir por toda la eternidad en un infierno, que vamos a explicar a continuación ese elemento. Pero hay quienes lo utilizan de esa manera, y como usted lo está diciendo, es interesante que la Biblia nos expone lo que sucederá. Correcto. A las personas que decidieron entregar su vida a Dios. Estarán salvos con Dios adorándolo, Sí. en el cielo, en la nueva tierra. Y lamentablemente los que no decidieron entregar sus vidas a Dios, los que no decidieron creer en su palabra, pues serán parte de los cadáveres que lamentablemente pasarán por la destrucción completa, Es ¿no? correcto. Por la muerte eterna. Correcto. Así que me gustaría agregar, pastor, si permite. Sí, adelante, cuando estamos adelante. hablando acerca de las posturas sobre el infierno, nosotros podemos encontrar 3 posturas con respecto a esto. Por ejemplo, número 1, hablamos acerca de la visión tradicionalista. ¿Qué creen los tradicionalistas en cuanto al tema del infierno? Bueno, pues que el infierno es un lugar real que atormenta eternamente y sin cesar a los pecadores, a los que no se entregaron a Dios, a los que se rebelaron en contra de Dios. Es un lugar real que se encuentra en algún lugar del inframundo. Eso es lo que creen los de la visión tradicionalista. Número 2, nosotros podríamos hablar también acerca de la visión restauracionista o universalista. ¿Y qué creen ellos? Bueno, los que creen en esta postura, Pastor Francisco, son aquellos que consideran que el fuego del infierno va a ser algo así como un recurso que Dios va a utilizar para purificar y finalmente salvar a todos los seres creados. Es decir, el universalismo, desde el punto de vista del tema del infierno, creen, repito, que finalmente a través del fuego Dios va a purificar a todos. Es decir, el fuego del infierno, dicen ellos, sí existe, es un lugar de tormento. Todos aquellos que se entregaron a Dios, que decidieron seguir los caminos de Dios, bueno, ellos están siendo salvos, pero aquellos rebeldes que se rebelaron en contra de Dios van a pasar por ese tormento del fuego, del infierno. ¿Para qué? Para ser purificados. Por un tiempo, no sé cuánto tiempo son lo que ellos dicen, pero por un tiempo, y finalmente después de un tiempo ellos van a ser purificados y todos van a entrar con el grupo que se entregó a Dios en vida, y entonces al final todos se van a salvar, todos. Estamos hablando de todos los seres humanos, estamos hablando de los ángeles malvados y estamos hablando inclusive hasta de Satanás mismo. Correcto. Y es interesante porque hay iglesias que predican eso, el universalismo, que finalmente todos se van a salvar, y que el infierno es un recurso, repito, que Dios utiliza para purificar a los pecadores y llevarlos finalmente a la salvación. Y se encuentra la tercera postura, que tiene que ver con una visión condicionalista o aniquilacionista. ¿Y qué cree esta postura? Esta postura cree que el lago de fuego consume de forma irreversible y total a todos aquellos impíos que no decidieron entregar sus vidas a Dios, inclusive también a los ángeles malvados y al diablo en el juicio final. Esta postura también cree que los seres humanos no son inherentemente inmortales, no tienen inmortalidad innata y no poseen pues un alma inmortal tampoco. Como pecadores, creen que están condenados a la muerte y que a menos que acepten a Jesús como su Salvador personal, entonces no podrán gozar de una inmortalidad con Jesús. Así que esta inmortalidad finalmente la recibirán, está condicionada a la gracia de Dios, y la recibirán cuando Dios mismo la decide impartir al ser humano. Esto sucederá más adelante en la historia. Y entonces ellos creen también esta postura, que el infierno no es un lugar a donde van las almas o los espíritus incorpóreos.
después de la muerte, sino que se entiende únicamente como lago de fuego en el que los impíos serán destruidos por completo al final de la historia humana. Así que de estas tres posturas, no sé si ustedes alcanzaron a percibir cuál es la postura que nosotros creemos, Pastor Francisco. Sí, la postura que nosotros defendemos, y bueno, y que es una postura bíblica y que la Iglesia sostiene, es la postura número 2 que usted presentó, pero que aparece en el estudio adicional para los maestros en el punto número 2. En el punto número 2, donde se habla acerca de, esta obra que el Señor realiza, en Isaías, es esa obra extraña de destrucción, porque Dios no quiere la muerte del impío, ni que perezca, pastor, sino que se arrepienta y que vuelva a Dios, y que quien es amplio en perdonar. En realidad, cuando la Escritura se refiere a este texto, se refiere a la inmortalidad. La Iglesia, nosotros creemos en la inmortalidad condicional, y esa inmortalidad está condicionada a creer y a aceptar a Jesús como el único Señor y Salvador de la vida. Y por supuesto, no es suficiente creer, pastor. El apóstol Pedro dice que los demonios creen y tiemblan. Es creer y vivir de acuerdo a los principios de la palabra del Señor. Pastor, vamos a cerrar este punto. Cuando Marcos capítulo 9, versículo 43, habla acerca de ese fuego que no puede ser apagado, y se hace referencia al infierno, entonces se habla de una obra, pastor, con resultados eternos. Es decir, una obra que se completa, que se realiza de forma completa e irreversible, Pastor David. Sí, Pastor Francisco, este es un concepto también interesante que puede confundir a algunos, y de hecho yo he debatido con algunas personas de otras denominaciones. No, pero es que aquí está hablando del infierno porque dice aquí, mire, bien clarito, el fuego que no se apaga. ¿A qué está haciendo referencia a eso? Al infierno, dicen algunas personas. Miren, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de eternidad en las Escrituras, nosotros podemos encontrar algunos posibles significados. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar, número 1, eternidad con un principio y con un fin. Tiene un principio y un fin. Estuvimos viendo durante este día Éxodo 21:6, por ejemplo, donde menciona acerca de los esclavos que le horadarán la oreja y entonces será su esclavo para siempre, dice allí. ¿Eso significa que por toda eternidad este personaje va a ser esclavo de su amo? No. En realidad el texto, aunque dice para siempre, debería mencionar, quizás como lo dice la Nueva Versión Internacional, durante toda la vida. Es decir, para siempre significa hasta que se acaba. Su vida, exacto. Hay un periodo de tiempo, tiene un principio y tiene un fin. Repito, número 1, eternidad en la Biblia podemos entenderlo como un principio y un fin. Éxodo 21:6. Número 2, lo podemos entender la eternidad en el sentido de algo que tiene un principio, pero no tiene fin. ¿A quiénes podríamos poner de ejemplo aquí? A los redimidos. Y tenemos, todas las citas bíblicas que encontremos en la Biblia. Los seres humanos tenemos un principio, pero finalmente, si nos entregamos a Dios y aceptamos a Dios, y Dios nos otorga la vida eterna, entonces la eternidad, entonces nosotros vamos a ser parte de este segundo grupo, en el que tenemos un principio, pero no tendremos un fin. Si estamos ligados, claro está, y aceptamos a Jesús y aceptamos su palabra. Por supuesto. Y número 3, cuando hablamos de eternidad, encontramos eternidad en la Biblia, aquel que tiene la eternidad sin principio y también sin fin. ¿Quién es el único que aparece allí? Dios.
Dios es eterno y lo podemos encontrar, como lo vimos durante este día, en Deuteronomio 33:27, el Dios eterno, y también en 1 Timoteo 6:16, donde menciona que Dios es el único que tiene inmortalidad. Así que entonces, cuando nosotros hablamos del fuego, que no puede ser apagado, que dura para siempre, no se está refiriendo a una eternidad sin fin, sino que se está refiriendo hasta que finalmente el fuego acabe su obra. Correcto. Por completo. Es decir, correcto. Cuando, por ejemplo, este mismo concepto se utiliza en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Correcto. Que se menciona ahí en Judas, que fueron quemadas por fuego, y este fuego también no se apaga, ¿no? Que dura para siempre. No es que hasta el día de hoy Sodoma y Gomorra están siendo quemadas, que están ardiendo, sino que se está refiriendo hasta que el fuego termine su obra. Lo que estás diciendo es que no hay algo irreversible, ya no hay como algo, una segunda oportunidad a partir de este momento. Cuando este fuego comenzó a arder, va a apagarse hasta que se termine la obra de destrucción completa. Es decir, a partir de este momento ya no va a haber otra oportunidad más para los impíos. Ya no va a haber otra oportunidad más para los ángeles malvados ni para Satanás. Es en ese sentido que Dios se asegura que de ahí no se va a volver a levantar el mal, por supuesto, porque ellos ya no resurgirán nunca más, sino que este fuego devorará por completo hasta raíz y ramas, dice Malaquías 4:1. Gracias, pastor. El salmista dice que no se levantarán los injustos en la congregación de los santos. Malaquías capítulo 4, versículo 1 dice: viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los malhechores serán estopa. Ese día que está por llegar es algo que va a ocurrir en el futuro, no es algo que está, Pastor David, ahorita ardiendo. Hay gente, ahorita lo vamos a ver, que piensan que cuando uno muere, si uno es malo, entonces ¿a dónde se va? Al infierno, lo que hacía referencia a esa relación del rico y Lázaro, o sea, de algo que ocurre en el ya. Dice el texto, dice: ese día que está por llegar los abrazará, y no quedará sobre de ellos ni raíz ni rama. El versículo 3: hollaréis a los malos, que serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día que yo haga esto. Pastor David, el texto es claro, queridos hermanos, el texto es claro. No puede ser que algo esté quemándose eternamente. ¿Qué tipo de Dios sería ese que permite que criaturas ardan eternamente? Ese concepto va en contra del Dios que presenta la Biblia, Pastor David. Más bien habla de que cuando hace referencia a que serán ceniza, a que el fuego habrá consumido su tarea, como usted lo mencionó, pastor. Sin embargo, dice, no quedarán ni raíz ni rama. El gran conflicto, el conflicto de los siglos, página 527, si no me equivoco, en su versión en inglés, hace referencia a que la raíz es Satanás y las ramas son todos sus seguidores. Es decir, esta obra es una obra que realiza Dios mismo, no la realiza ningún ser humano, y es una obra donde el Señor hace justicia. El Señor hace justicia. En un momento volvemos para seguir abordando estas interesantes lecciones que nos trae la lección de esta semana. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre.
Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Gracias por continuar con nosotros. Estamos listos para dar inicio al segundo punto, enseñanzas engañosas. Pastor David, queridos hermanos, hay aunado al tema del infierno otras dos enseñanzas que son contrarias a dos doctrinas de la Biblia. Número 1, la resurrección de los muertos. Y número 2, el juicio de Dios. El juicio de Dios. Y una de ellas, pastor, es una enseñanza engañosa, es la del purgatorio. Es decir, pareciera ser que hay diferentes tipos de pecadores, por así decirlo. Unos que son malos, rebeldes, y otros que son medios malos, pastor. Y entonces hay un lugar donde estas personas que eran malos, pero un poquito solamente, van a purgar, van a pagar sus pecados. Esta es una enseñanza abierta de la Iglesia Católica Romana. La enseñanza del purgatorio. La enseñanza del purgatorio, que no solamente hace referencia a algo que no está en la Biblia, sino está en contra de, pareciera ser que los vivos pueden hacer algo por los muertos a través de las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia. ¿Cómo podemos dejar claro a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan qué enseña la Biblia respecto al estado de los muertos, Pastor David? Sí, Pastor Francisco, usted dijo algo muy interesante, este concepto del purgatorio, que nuevamente es posible que todavía continúe en la mente de algunos miembros que son de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día. Como usted lo mencionó, la Iglesia Católica Romana son los que sostienen este concepto del purgatorio. Este concepto menciona que cuando algunos que no aceptaron a Dios, y digo algunos porque relativamente, pues, como que así lo presentan, unos son tan pecadores que se fueron directo al infierno. Pero hay algunos que quizás no fueron tan pecadores y entonces ellos están en un punto medio, lo que llaman entonces como purgatorio. Y ellos están sufriendo allí en el purgatorio hasta que finalmente alguien viene a rescatarlos y sacarlos de ese lugar. Y para que ese alguien que los rescate de ese lugar pueda rescatarlos, los familiares o seres queridos que están en vida tienen que hacer algo por ellos. De ahí parte estos conceptos de orar por los muertos, de dar algunos rosarios por los que murieron, de hacer algunos actos de limosnas, de dar dinero para que esa alma que está en el purgatorio pueda pasar del purgatorio al paraíso, entre otras cosas más, penitencias y otras cosas más. Pero ¿será que ese concepto de purgatorio lo podemos encontrar en la palabra de Dios? Es la pregunta que está haciendo aquí el pastor Francisco. Y en realidad nosotros podemos encontrar algunos textos bíblicos, ya hemos visto varios a lo largo de este trimestre, pero en este momento podemos encontrar unos textos bíblicos que contradicen por completo ese concepto del purgatorio. Por ejemplo, se encuentra Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te venga a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas,
porque en el Seol, en el sepulcro, en el infierno, inclusive dicen algunas versiones, a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todas las decisiones que vamos a tomar tienen que tomarse ahora que nosotros estamos en vida. Ezequiel 18, 20 al 22 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Esto va en contradicción completa con el concepto de purgatorio. El concepto de purgatorio es algo así como que yo, que estoy en vida, puedo transferir algo así como mi santidad a alguien que ya murió, pidiendo por él para que él pueda ser trasladado del purgatorio al paraíso. Eso es incompatible con esta verdad bíblica en Ezequiel. Correcto. En Ezequiel dice que nadie va a llevar el pecado de nadie, y tampoco nadie va a llevar la santidad de nadie, en el sentido de que ni el padre del hijo ni el hijo del padre. Cada quien toma sus propias decisiones. La salvación es individual, como lo hemos dicho prácticamente siempre. Pastor David, déjeme hacer una pausa. En el texto que usted está compartiendo allí, reafirma lo que usted ha dicho. Dice el versículo 20, la última parte: la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Es decir, no hay nada que alguien pueda hacer por alguna persona que no haya hecho la persona misma en relación con Dios, Pastor David. Sí, puedo tener las mejores intenciones, mis mejores bondades para con otra persona, pero yo no puedo transferir justicia, santidad a nadie. Cada persona tiene que tomar sus propias decisiones con Dios. En ese sentido, es como hemos dicho, la salvación es individual. Así que lo que tiene que ver con el purgatorio prácticamente tiene que ver con el concepto contradictorio por completo a las enseñanzas bíblicas. Hebreos 9:27, otro texto más. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Tal como el pastor Francisco mencionaba hace un momento, pastor, pues estos conceptos de purgatorio y otro más que vamos a ver a continuación prácticamente socavan, número uno, el carácter de Dios. Dios no es perdonador. O sea, Dios pide perdón, pero no nos puede perdonar. Y no nos puede perdonar, y por eso están en el purgatorio. ¿Qué imagen? Imagínense qué imagen está presentando este concepto acerca de Dios. Está hablando de que Dios, y claro, con el infierno que hemos visto también, el gusano que nunca muere, Dios es un ser tirano, es cruel. Es un monstruo. Es vengativo. Vengativo. Se complace, pareciera, estos conceptos es lo que nos dicen, se complace en ver sufrir a las personas. No, como no me aceptaste, y miren, y agregándole todavía más, ¿cómo explicarlo? Vivimos quizás 60, 80 años, como dice la Biblia, y por 60, 80 años que vivimos una corta vida, y no tomamos decisiones correctas a favor de Dios, vamos a sufrir por la eternidad. O sea, eso es ilógico. Claro. Vivir tan poco tiempo, cometer equivocaciones y no aceptar a Dios, y por tan poco tiempo sufrir por toda la eternidad. Eso va pues en contra del carácter de Dios. Número dos, no únicamente socava el carácter de Dios, sino que elimina por completo la resurrección. ¿Para qué entonces sirve la resurrección? Ya hemos estudiado por eso esas lecciones durante el trimestre. Si ya algunas personas están en el paraíso, otros están en el infierno, otros en el purgatorio, ¿ya para qué sirve la resurrección? Pero si nosotros vamos al texto bíblico, nosotros encontramos ahí en el texto bíblico, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 18, que el apóstol Pablo está diciendo: también los que durmieron en Cristo perecieron si no creemos en la resurrección. Los que durmieron en Cristo ya perecieron si no creemos en la resurrección. Así que, ¿cómo pueden perecer si siguen vivos en el infierno, paraíso, purgatorio? O sea, va en contra del concepto bíblico, Ahora, y no solamente eso, pastor. Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, este concepto no solamente hace a un lado a Cristo Jesús,
presenta la obra de Cristo Jesús como insuficiente. Presenta que el sacrificio de Jesús fue insuficiente para ayudar al pecador. Y por eso tiene que venir otro ser humano a echarle la mano, perdón por la expresión coloquial, al amigo, ayudar a Dios, porque el mismo sacrificio de Cristo Jesús no pudo hacer algo. O sea, este concepto del purgatorio distorsiona el carácter de Dios, no solamente distorsiona y presenta como incompleta y hasta cierto punto innecesaria el ministerio mediador de Cristo Jesús. Así que ese es el primer engaño, pastor, ese es el primer engaño. Hay otro engaño y tiene que ver con un paraíso con almas incorpóreas. Es decir, el concepto de que tan pronto alguien muere, lo primero que ocurre es ascender ¿a dónde? Al cielo. Al cielo. Sin embargo, hay textos bíblicos de algunos personajes de la Biblia, como fue en el caso de David, Hechos capítulo 2, versículo 39, hace referencia a David. Dice el apóstol, dice aquí Lucas en el versículo 39. 29. Perdón, pastor, 29, dice, hermano, se puede decir confiadamente que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro permanece con nosotros hasta el día de hoy. El versículo 34, porque David no subió al cielo, pero él dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Esta es una indicación clara, pastor, de que aunado a esto, cuando una persona muere, es decir, no va al cielo o no va directamente al infierno, pastor David. Sí, es bien interesante y quiero recalcar en esta parte, iniciar con esto, que en el mundo cristiano, me refiero a las iglesias protestantes, cuando hablamos del purgatorio, posiblemente todas estén de acuerdo en que no hay purgatorio. No se me viene ahorita a la mente alguna iglesia protestante que crea en el purgatorio, pues es una postura que sostiene, como ya dijimos, la Iglesia Católica Romana. Pero cuando llegamos a este otro concepto de un paraíso con almas incorpóreas, entonces aquí sí ya hay varias iglesias protestantes que lo creen. Y es importante mencionar que todo se va derivando de las posturas que la Iglesia Católica introdujo en el mundo cristiano. Y entonces hay varias iglesias protestantes que lo creen así. Ya lo estábamos estudiando desde semanas anteriores con el ladrón en la cruz, que algunos creen entonces que cuando una persona muere, ya lo hemos dicho, algunos dicen ellos se van al infierno, otros están en el purgatorio, como lo acabamos de decir, y otros más creen que se van pues al cielo o al paraíso. Pero como veníamos diciendo, estos conceptos van en contradicción completa y directa con algunos conceptos bíblicos, como ya decíamos, va en contradicción con el carácter de Dios, va en contradicción con el tema de la resurrección, va en contradicción con el tema del juicio, porque ya entonces tampoco tiene lugar el juicio. ¿Para qué el juicio? ¿Para qué un juicio si ya cada quien recibió su recompensa? Es correcto. Unos están en el cielo, otros en el infierno, otros en el purgatorio. Y en realidad, la obra mediadora de Jesús. Y pudiéramos continuar con otros conceptos bíblicos más que están en contradicción directa con estos conceptos. Qué interesante que haya personas que lo crean así, aun cuando la escritura bíblica tiene
ejemplos de sobra acerca de lo que sucede cuando una persona muere. Nosotros hemos visto a lo largo de este trimestre muchos textos bíblicos. Hemos visto asuntos de resurrección en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Hemos visto asuntos del estado inconsciente de cuando la persona muere. Los muertos, el vivo sabe que va a morir, pero el muerto nada sabe. Hemos visto asuntos de que finalmente a la segunda venida de Jesús todos los muertos en Cristo resucitarán, después los impíos también resucitarán, se les dará a cada uno su merecido, por así decirlo, su recompensa. Unos tendrán vida eterna, los que se entregaron a Dios, y otros tendrán muerte eterna. Pero estos conceptos de purgatorio y un paraíso, un cielo con las almas incorpóreas, no es bíblico. Imagínense, ¿cómo creer que hay una alma, pastor, que está en el paraíso y va a esperar hasta que Jesús termine su obra para que el cuerpo se una al alma? O sea, el alma está esperando hasta que el cuerpo venga. Correcto. Porque en la resurrección, 1 Corintios 15 está hablando de que nuestros cuerpos serán transformados, nuestros cuerpos. ¿Cómo un alma está solita por ahí hasta que el cuerpo venga? Recuerden que hemos dicho durante este trimestre que no hay tal cosa como que el alma es una y el cuerpo es otra. No, es una unidad indivisible, de tal manera que es el mismo ser, nuestro cuerpo completo, es una unidad. Cuando algo muere, pues muere por completo. No hay algo dividido. Gracias, pastor. Y ahora, lo que la Biblia sí enseña es que todos los seres humanos que están en el cielo o fueron trasladados vivos, como en el caso de Enoc, Elías, o los resucitados entre los muertos, como Moisés y aquellos que resucitaron con Cristo. Es decir, hay 12, las enseñanzas, la Biblia misma se reafirma a sí misma. Es decir, es congruente consigo mismo. Y hace referencia a estos personajes que están en el cielo, sí, pero uno porque fueron traspuestos, Dios mismos, que en el caso de Enoc, Elías, que Dios se lo llevó en un carro de fuego, o a través de la resurrección. Ninguna persona está en el cielo por sus propios medios, Pastor David. Todos están en el cielo por una obra que el Señor hizo, por una obra que es exclusiva de Dios. Así que para que nosotros podamos tener certeza ante esto, es necesario que nosotros tengamos el concepto claro en cuanto a estos dos engaños que son comunes el día de hoy, pastor. El número 1, el purgatorio, y número 2, un paraíso con almas incorpóreas. ¿Hay algo más que agregar, pastor, o podemos cerrar este punto? Cerramos. Bueno, vamos a hacer una pausa y entonces volvemos en un momento para que nosotros podamos hablar de la cosmovisión bíblica. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida, y esta es nuestra misión.
Finalmente hemos llegado al punto final de esta lección y bueno, y el propósito de este punto pues es reafirmar lo que ya se ha dicho, pero desde la cosmovisión bíblica. Para eso quiero invitarles a que abran sus Biblias allí en la primera carta a Juan, capítulo 5, versículos, voy a leer del versículos 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo hace parecer mentiroso, porque no cree el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Los versículos claves son estos. Ese es el testimonio que Dios ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pastor David, queridos hermanos, la Biblia es clara respecto a la doctrina bíblica de la inmortalidad condicional del ser humano. De esta manera, el apóstol Pablo se limita a decir de que los que tienen vida eterna son solamente aquellos que están en Cristo Jesús, Pastor David. Sí, Pastor Francisco, hemos estado hablando durante esta lección con los conceptos de infierno, purgatorio, un paraíso con almas incorpóreas, prácticamente de lo que podríamos llamar inmortalidad natural del alma. Es decir, ellos creen que en forma natural el ser humano en su alma es inmortal, pero la cosmovisión bíblica es diferente. Como está diciendo el Pastor Francisco, la cosmovisión bíblica es que hay inmortalidad condicional, es condicionada. Desde la otra perspectiva, infierno, purgatorio, paraíso, se está prácticamente diciendo que todas las personas, todos los seres creados tienen vida eterna, ya sea en el infierno, ya sea en el purgatorio, ya sea en el paraíso. Todos tienen vida eterna, todos, sin excepción. Hayas entregado a Dios o no se haya entregado a Dios. Pero cuando nosotros vamos a la cosmovisión bíblica, como se leyera ahorita en la primera carta de Juan capítulo 5, que de paso del versículo 3 al 12, ahí podemos encontrar en forma muy clara lo que tiene que ver con la doctrina bíblica de la inmortalidad condicional. El versículo 12 hace el énfasis final aquí. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es decir, la vida eterna está condicionada con creer, aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal y su palabra. Por consiguiente, quien se entrega a Dios va a disfrutar de una vida eterna con Dios, y por el contrario, los que no se entregan a Dios, pues lamentablemente, Pastor Francisco, van a pasar una vida sin Dios y finalmente morirán para siempre. Tendrán una muerte eterna, no sufrimiento eterno, sino muerte eterna. Gracias, Pastor. Jesús deja claro el panorama. Deja claro el panorama allí en Juan capítulo 6, versículo 40. Y cuando nosotros leemos este pasaje a la luz de las Escrituras, es consistente, Pastor. Dice que el versículo 40 dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Es decir, el propósito de Dios siempre ha sido que el ser humano tenga vida eterna. Es decir, que Jesús mismo dijo, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Eso no quiere decir, pastor, que los que creen en Jesús no van a pasar por la muerte. Todos los seres humanos van a pasar por el sueño de la muerte. Van a descansar. Solamente aquellos que vean a Jesús venir en gloria y majestad.
podrán ser trasladados vivos, transformados cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Pero todos van a morir, aunque hayan recibido ya a Cristo Jesús. Y esa vida eterna se puede vivir hoy, pero puede ser que lleguemos al descanso. Pero dice el texto bíblico, y dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, hay un día, ya usted hacía referencia, pastor, hay una eternidad que tiene principio y tiene fin. Esa eternidad que tiene principio, ese día, en el día postrero, cuando Jesús venga por segunda vez y los redimidos reciban este don de parte de Cristo Jesús para vivir por la eternidad. ¿Cuándo ocurrirá? En el día de la resurrección, es decir, cuando Jesús venga por segunda vez. Correcto, pastor. ¿Cuál es la cosmovisión bíblica? Nosotros lo hemos visto desde que iniciamos este trimestre. Con la caída de Adán y Eva, el pecado entra en el mundo. Y el pecado ocasiona una maldición. Entre ellos, la maldición que cae sobre el ser humano con la muerte física. Y por lo tanto, pierden en ese momento el don de la vida eterna. Para eso, cuando el ser humano muere físicamente y pierde el don de la vida eterna, Dios ya había establecido el plan de salvación, que iba a comenzar a implementarlo, y eso era para que el ser humano pudiera recuperar la vida eterna. La vida que, como está diciendo el pastor Francisco, pues prácticamente Dios ha ideado para el ser humano desde el principio, desde siempre. Amén. Y bueno, nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo en repetidas ocasiones, en Romanos, en Corintios, menciona que el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Y se está haciendo referencia aquí, entendemos, a un personaje literal, real, verdadero, que es Adán mismo, pues a través del pecado que entra al mundo. Y por el pecado que Adán trajo, entró la muerte a nuestro mundo. Y también, entonces, el apóstol Pablo agrega ahí en Romanos 5, que también por medio de uno solo, de Jesucristo, ahora todos los seres humanos tienen nuevamente acceso al don gratuito de la vida eterna. Pero como hemos estado diciendo, la vida eterna es condicionada, no es inherente en el ser humano, no es natural en el ser humano, no es que el ser humano la tiene en automático, sino que está condicionada a creer en Jesús y entregar nuestras vidas a Él. Y como ya estaba diciendo el pastor Francisco, en realidad lo que tiene que ver con la vida eterna es un don que recibimos de Dios cuando aceptamos a Jesucristo, y que eso lo conseguimos en el presente. No lo podemos hacer después, como ya hemos dicho. Correcto. No es que después de que una persona muere lo puede hacer, no. Esto lo conseguimos en el presente, mientras estamos con vida, mientras tenemos todavía la capacidad de decidir. Y aunque esas decisiones se toman en el presente, lo que tiene que ver con la vida eterna, claro, aunque ya comenzamos a vivirla desde ahora, la disfrutaremos plenamente después de la resurrección final de los justos, cuando Cristo venga por su pueblo redimido. Amén. Queridos hermanos, estudiar estos temas es importante tenerlo claro. Precisamente es importante tener claro todo esto, porque en la siguiente lección, la lección número 11, se van a afrontar, vamos a abordar los engaños en el tiempo del fin. Y para poder discernir la verdad del error, primero hay que tener bien clara la verdad. Y el error se dilucidará por sí mismo. Por eso, pastor, en resumen, ¿qué podemos decir al hermano? ¿Qué podemos resaltar del estudio de esta semana para todos aquellos que miran este repaso a la lección como un apoyo al presentar su lección de escuela sabática? Sí, pastor, quisiera decir que vivimos tiempos difíciles en el cual Satanás
literalmente, ¿verdad? Como dice la Escritura, está como león rugiente buscando a quien devorar. Es correcto. No únicamente es importante saber en quién creemos, que es muy importante creer en Dios. Pero como ya mencionábamos hace un momento, pues hasta los demonios creen y tiemblan y no por eso se van a salvar. No únicamente es importante saber en quién creemos, sino saber lo que creemos. Es sumamente importante también creer la palabra de Dios como la ha dejado escrita, dada la redundancia, en su palabra. Así que es por eso que necesitamos dedicar tiempo para conocer lo que la Escritura dice. Es por eso que necesitamos dedicar tiempo cada día para sopesar, si podemos utilizar esta idea, lo que algunas ideas contradictorias de otras denominaciones dicen, como el purgatorio, el infierno, el paraíso, ponerlo en una balanza con lo que el concepto bíblico dice. Y entonces mirar las evidencias. Y cuando tengamos las evidencias suficientes, entonces tomar las decisiones de lo que en realidad la palabra de Dios nos está presentando. Eso es lo que hemos hecho aquí. Hemos puesto en evidencia lo que es el purgatorio, el infierno, el paraíso. Hemos visto lo que la Escritura dice y entonces la balanza se inclina sobre la cosmovisión bíblica de lo que nosotros deberíamos creer en Dios, pero también creer en su palabra tal como nos la presenta Él. Muchas gracias, Pastor David, por acompañarnos en esta lección. Queremos agradecer también la preferencia al acompañarnos en este estudio. Hemos llegado al final de esta lección y queremos reafirmar lo que dice la palabra del Señor. El apóstol dice, este es el testimonio que he recibido, que el que tiene al Hijo tiene la vida. Nuestra seguridad, nuestra certeza es afirmarnos sobre la roca de los siglos que es Cristo Jesús. Y ya lo decía el pastor Marván, no es suficiente creer en Jesús. Es necesario estudiar las enseñanzas y las creencias de Jesús, conocerlas, de manera que nosotros mismos podamos reforzar nuestra esperanza, pero no solamente eso, nosotros podamos compartir la esperanza que hay en nosotros cuando es entendida conforme a lo que presenta la Escritura. Gracias por acompañarnos en este estudio. Nuestra oración es que el Señor siga bendiciéndote en cada una de tus responsabilidades y actividades. Gracias, que el Señor les bendiga.